La restauración dental tiene como objetivo devolver al diente dañado la forma y la función mediante el uso de técnicas y materiales específicos. Generalmente se trata de rellenos con los que se tapa cualquier cavidad dental o de carillas y coronas con las que reparar fallos estructurales del diente. Restauraciones de resinas. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, y precisamente para hablar acerca de estas restauraciones de resina se encuentra a mi lado la doctora Michelle Ramírez. Bienvenida, odontóloga, gracias por estar aquí. Si nos explica en qué consisten estas restauraciones de resina, si hay otro material que se utiliza comúnmente y la diferencia entre ambas. Así es, buenos días amigos televidentes, buenos días Michelle, gracias por esta bienvenida. Así es, existen materiales de restauración, pero actualmente lo que más se utiliza como tal es la resina, que se le llama calza blanca, ¿verdad? Popularmente se le llama calza blanca, para que nuestros amigos televidentes pues sepan, es la restauración de resina. Hace mucho se conocía lo que era la restauración de amalgama de plata, que es un material metálico. Sin embargo, desde hace mucho tiempo hacia acá se utiliza lo que es la resina, porque es un material mucho más estético. Además de eso, le brinda esa facilidad al dentista de manipulación, que lo podemos utilizar tanto en la parte anterior como en la parte posterior, porque le brinda esa rehabilitación al diente que se asemeja a lo natural, ya, porque además de eso la resina nos brinda una gran gama de tonalidades, desde tonalidades amarillentas, tonalidades más blancas, grisáceas, casi transparentes. Entonces eso, el dentista juega con estas tonalidades para devolverle a esta pieza su rehabilitación. Es decir, por ejemplo, un paciente que sufrió una fractura, un paciente que tiene caries, que actualmente eso es el día a día en las consultas odontológicas, las caries dentales. Entonces, por medio de la resina se ha logrado esta rehabilitación de las piezas, siempre y cuando que hagamos una buena valoración, claro está, porque si es una pieza que se fracturó y que ya involucra la raíz, por ejemplo, o el nervio está afectado, ya ahí pues previamente se tiene que hacer otro tratamiento como la endodoncia. Ahora, ¿cuál es la vida útil de estas restauraciones de resina? Ok, como todo material vamos a tener una vida útil que puede andar desde los 5 años hasta los 6 u 8 años. Depende mucho también del paciente, es decir, ya se le explica al paciente que luego de una restauración de resina tiene que tener ciertos cuidados, especialmente con los alimentos, con ciertos hábitos como por ejemplo, a veces les gusta morder hielo, alimentos muy tostados como las tortillas fritas, los chicharrones muy duros, caramelos, los bombones. Entonces tener mucho cuidado con esto, porque incluso se dan los casos que la calza como tal queda intacta y la pieza se termina fracturando. Tal vez teníamos parte de la calza y parte del diente y la calza quedó y la otra parte que todavía teníamos del diente se terminó fracturando, ¿ya? Entonces hay que explicarle que tiene que tener estos cuidados ya porque es una pieza más débil y es una pieza que no está todo su tejido. Entonces es una pieza que está un poco más frágil que las demás piezas. ¿Deben de tener también un mayor cuidado en la limpieza cuando se hacen este tipo de trabajo en la dentadura? Bueno, se haga o no se haga estos trabajos, lo ideal siempre es tener su respectiva higiene oral, como ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, con un cepillo medio o suave, que es lo ideal para retirar y remover toda la suciedad, su enjuague bucal al menos antes de dormir, un minutito se enjuaga con esto. Si tiene la posibilidad de ocupar su hilo dental, actualmente también existen los famosos floss, que son hilos dentales que ya vienen prefabricados, entonces le facilitan al paciente poder utilizarlo. Y ya teniendo su restauración también, lo ideal es que la restauración quede lo mejor, además de que va a asimilar el diente, ¿verdad? Lo más posible, porque tenemos homólogos, por ejemplo, tenemos los dos dientes de enfrente, y si uno se fracturó, lo que vamos a hacer es rehabilitarlo lo más parecido al otro, tanto en forma como en tonalidad. Entonces, que esto quede bien pulido para que no se queden restos alimenticios, no se manche, además de eso. Y hay que darle un mantenimiento, por lo menos al cabo de un año, llegar, revisar que esté bien, si hay que pulir la superficie, se hace, porque esto va a ayudar
ayudar a alargar la vida útil de esta restauración también. Ya para finalizar, las ventajas de utilizar este tipo de restauración y no las que se venían utilizando con años anteriores. Las principales ventajas, como mencionaba, una, la estética. Le va a brindar estética al paciente drásticamente. Entre un metal y una resina va a ser mucho mejor la resina. Y que es muy importante el hecho de que es hecho en una sola cita. Es decir, el paciente, por ejemplo, pidió permiso una mañana y en esa misma mañana se puede restaurar esta pieza, siempre y cuando, como les mencionaba, no involucre el nervio o las raíces, ¿verdad? A diferencia de la amalgama de plata, que eso se necesitaba trabajar hoy, se le dejaba una masilla que le dice el paciente y al cabo de 7 días se le ponía la restauración. En este caso no, la resina es en una sola cita y eso va a facilitar el trabajo tanto para el médico como para el paciente. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí y esas recomendaciones para todas las personas que necesiten de un tipo de restauración en su dentadura. Ahora yo le doy traslado a Odilí, que tiene mucho más para usted.